Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, en nuestra reunión de todos los miércoles. Por años y por años, como hemos dicho, hemos llevado esta reunión de estudio de la Biblia y solo la Biblia. Y este mes de enero, primer mes del año 2021, también estamos comprometidos con Dios, con ustedes, con nosotros mismos, a compartir lo que la palabra del Señor dice. Me alegra saber que ya la gran mayoría de ustedes ya está en casa, que los muchachos están casi listos para empezar a estudiar. Algunos en la virtualidad, otros alternando la virtualidad y la presencia. Igual oramos para que Dios guarde a nuestros hijos de toda obra del mal, de toda enfermedad, de todo contagio. Igualmente oro por los profesores. Tenemos en la iglesia varios educadores que trabajan en los diferentes colegios de Bogotá, algunos públicos y otros privados. Pedimos al Señor que los guarde también y que los bendiga. Además que les dé sabiduría para que al mismo tiempo que imparten el conocimiento humano, tengan la oportunidad de impartir también el mensaje del Señor. Oro por ustedes y espero que la paz, la bendición y el gozo del Señor abunde siempre en su corazón. Quiero que no olviden, ya dentro de poco empezaremos las reuniones de Koinonía. Por ahora manténganse firmes, orando en sus casas, sacando tiempo, llamando a los hermanos de la iglesia. Llame, usted tiene números de teléfonos de algunos de ellos, llámelo, salúdelo. Es muy importante el contacto, no se nos ha perdido, hemos perdido el contacto personal, de darnos la mano, de darnos un abrazo, de darnos un beso de saludo, bienvenida o despedida. Pero sí es bueno que usted que tiene los números de algunos hermanos de la iglesia, usted pueda llamarlos. Hola, hermana María, ¿cómo está? Dios la bendiga. Hace tiempo que no la veo, Dios la guarde, pero me alegra saludarla. Dedíquele un minuto, un minuto. Con que le dedique un minuto a 10 personas, serían 10 minuticos, eso no vale nada. Usted va a inspirar, va a bendecir, va a alegrar el corazón de otro. Y si otro lo llama a usted de la iglesia, contéstele con alegría. No acepte charlas inoficiosas y chismes o cosas que a veces se dan, que siempre se van a dar, pero usted no. Usted, esa persona, guíela al Señor, qué rico, qué bonito, qué bueno que está, qué bueno que le puedo escuchar. Y si puede orar con él ahí, ore con él, ore con ella, no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente por esa situación, pero es muy bueno que podamos tener este contacto antes de abrir la iglesia. Estamos viendo cómo transcurre todo este tema de esta pandemia, cómo va a ser el proceso de vacunación, además en qué orden va, todo ese tipo de cosas. Entonces queremos tener mucha claridad. Con todo ese despelote de diciembre, entonces ustedes saben cómo están las UCIs, ya parece que la cosa va a ir aminorando, pero igual tenemos que seguirnos cuidando. Hace algunos días, en un solo día, tuve la información de 2 personas cristianas, no de nuestra iglesia. De nuestra iglesia no ha fallecido ninguna persona producto del COVID, ninguna, a este momento en que yo estoy grabando esta enseñanza. Pero sí he sabido de algunas personas y entonces hemos orado para que Dios llene ese corazón de paz y de esperanza y de confianza de poder vernos un día en la eternidad. Bien, vamos a empezar el estudio, pero vamos a orar. Vamos a orar al Señor para entrar en la materia, para entrar en el tema y vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé gracia y sabiduría para entender y a mí para poder compartir con ustedes y enriquecerme igual juntamente con ustedes en este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, amado Señor, por tu amor y tu misericordia y por tu fidelidad. Queremos darte gracias por esta reunión, por este culto de los miércoles que ha inspirado nuestra vida, que nos ha fortalecido por tanto tiempo y que ahora, en este mes de enero, estamos entrando como preparando nuestro corazón y nuestra vida para esperar, para ver lo que será todo este año si tomamos las mejores decisiones para honrarte a ti. Usa al pastor, usa mi vida, usa la vida de mis hermanos y permite que podamos todos ser enriquecidos y levanta un altar en nuestra vida para honrarte. Lo pedimos, Padre, y te damos gracias
por los méritos de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, vamos esta noche a empezar un tema que tiene que ver con llamados a estar firmes. Llamados a estar firmes. La base que vamos a tener bíblica está en Hebreos capítulo 10. Epístola a los Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 25. Algunos escritores dicen que la epístola a los Hebreos es la traducción del Nuevo Testamento a los judíos de aquel tiempo. Ese es un decir. ¿Verdad o no? Pues es solamente un decir, pero pensamos que, siendo que esta epístola es escrita particularmente a los judíos, esa era una forma de confrontar o de nivelar, no digamos confrontar, digamos un poco de acompasar o poner en el mismo tono lo que significaba la ley judía y el cambio que ahora había sucedido en que ya no somos salvos por las obras, sino por la gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. De ahí que uno de los capítulos más interesantes de la epístola a los Hebreos sea el capítulo 11, que habla de los héroes de la fe. Su título es la fe y habla de todos los héroes de la fe y de la manera como todos estos judíos creyeron. Y me sorprende mucho que uno de los textos diga, por ejemplo, esto: de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, muchos murieron sin ver lo que nosotros ya hemos visto. Muchos murieron de ellos sin alcanzar a ver la promesa de Jesús en este plan de redención, pero murieron creyendo. Y eso es una cosa muy interesante. Y aquí el escritor de la epístola a los Hebreos, que también en muchas ocasiones se ha discutido acerca de quién es el autor, y en realidad algunos le dan la autoría a San Pablo, otros no. No es tan importante en este caso quién escribe la epístola, sino lo que la epístola misma dice. No vamos a entrar en la discusión quién fue o qué, porque al finalizar de la epístola a los Hebreos, hay algunos datos que pueden indicarnos a nosotros que fue San Pablo. En tanto que el versículo 22 en adelante dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Entonces hay algunos rasgos aquí que nos dan a nosotros, y el estilo en que está escrito nos da a nosotros a pensar que el escritor de esa epístola es San Pablo. Y yo, de alguna manera, quiero quedarme con ese concepto. Pero les reitero, no es tan importante en este caso quién la escribe, sino quién la inspira. Y quien la inspira es el Espíritu Santo. Entonces no vamos a hablar de un personaje en particular como que escribió o no escribió. Vamos a hablar de lo que el Espíritu Santo quiso decirnos. Ese capítulo 10, del versículo 19 al 25, que es el que vamos a leer, lo tiene, yo creo que ya lo tiene usted allá. Si no lo tiene o no tiene la Biblia a la mano, escuche lo que dice. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, miren esto: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Observen pues que aquí hay algunas características, o hay algunos elementos que nos da para hablar del Nuevo Testamento, pero que nos proyecta
que nos proyecta al Nuevo Testamento y a este tiempo, porque está hablando de no dejar de congregarnos y mucho más sabiendo que aquel día se acerca. ¿Cuál es el día? El día de la redención, el día del sello, el sello de nuestra esperanza y de nuestra fe. Empecemos diciendo que, no sé si ustedes saben o conocen o se acuerdan, ese dicho que dice: la constancia vence lo que la dicha no alcanza. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a hablar acerca de llamados a estar firmes. Los 3 últimos miércoles o los 3 primeros miércoles del año estuvimos dedicados a estudiar lo que San Pablo decía a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12 hasta el 18, y el tema fue ocupándonos en lo más importante. Y nosotros decidimos que al estudio de la Biblia, lo más importante para empezar este año era obedecer. Segundo, vivir una vida santa. Y tercero, entender lo que significa una vida llena de gozo. Un gozo que no depende de las circunstancias, no depende si estoy enfermo o estoy sano, si tengo abundancia de pan o no tengo. Dijimos que ese gozo es un estado natural de un creyente, de una persona que tiene firmes convicciones en Dios y que sabe definitivamente que el Señor está presente en cualquier situación. Ahí terminamos hablando del gozo. Hoy vamos a entrar a revisar lo que esta epístola, lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces partimos de ese texto maravilloso. Dice que como hemos tenido ahora libertad para entrar al santísimo lugar por la sangre de Jesucristo. Es un poco recordando que antiguamente, antes de Cristo, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y acuérdense que tenía el sacerdote unas características especiales. Tenía una especie de atadura a un pie, porque él podía morir en ese lugar, cuando entraba a aquel lugar. Y entonces estaba listo alguien para retirarlo, para sacarlo de allí, y solamente él podía entrar y él solamente podía hablar con Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo muere, que se rompe ese velo, entonces ahora nosotros, dice el escritor bíblico, tenemos entrada libremente por la sangre del Señor Jesucristo derramada por nuestros pecados. Y el texto dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y entonces dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, nos dice unas cosas interesantes. Nos dice unas cosas muy interesantes para poder mantenernos firmes. Aquí hay que notar otra cosa. La carta a los hebreos se dirige a los cristianos que estaban a punto de dejar la iglesia para volver al templo. Es decir, habían conocido a Cristo y ahora estaban pensando volver a vivir bajo los rudimentos y los principios de la ley, o bajo los principios o los rudimentos de las obras, digamos. Y entonces esta carta se escribe con esa finalidad. Esta carta es escrita para los que estaban a punto de dejar el evangelio para volver a la ley. De dejar a Jesús, al Señor Jesús, que había muerto por ellos, para volver a Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hace el escritor? El autor lo que hace es exhortar a los hermanos a mantenerse firmes en las convicciones de su fe. Y ustedes saben que una de las características de la fe que perdura es que debemos mantener firmes nuestras convicciones. Valdría la pena mencionar, por ejemplo, casos tan sorprendentes como el caso de Noé. 120 años de predicación. Predicando un mensaje que Dios le había dado sobre cosas que él nunca había visto. Por ejemplo, nunca había visto llover. Nunca seguramente había visto una arca. Y una cosa inverosímil, construir una arca sobre la cúspide de un monte. Todo el mundo se reía de él. Y cuando él le decía a la gente: miren que va a llegar un día, el día en que Dios tomará cuenta, todo el mundo se burlaba de él. Yo pienso que él también tendría sus propias luchas y sus propias contradicciones. Pero lo hacía por fe. Predicando un mensaje que visiblemente, palpablemente, naturalmente, él no podía asegurar. Pero estuvo 20 años predicando
hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. ¿O cómo les parece, por ejemplo, la entrada a Jericó? Capítulo 3 en adelante, hasta el capítulo 6 de Josué. Nadie podía destruir los muros de Jericó y nadie podía entrar. Lo sorprendente es la manera como el pueblo de Dios, Israel, guiado por Josué, logró entrar y tomar aquella gran ciudad. Y me llega a la mente ahora San Lucas capítulo 18, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de la necesidad de orar y orar siempre y permanecer. ¿Se acuerdan? San Lucas capítulo 18, la mujer y la viuda y el juez injusto. Es como la parábola busca incitarnos o movernos a orar y a buscar el resto de Dios, pero nos invita a mantenernos firmes, insistiendo, creyendo. Eso es muy importante. Hermanos, necesitamos mantenernos firmes y mucho más en medio de una generación perversa y maligna, como les compartí en Filipenses. Pero vamos a meternos esta noche, yo creo que no vamos a alcanzar sino a ver el versículo 22. Entonces vamos a decir esto. Leamos del 19 al 22 y ahí nos vamos a detener esta noche y seguramente el otro miércoles yo voy a compartir los otros dos elementos con ustedes. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Jesucristo, el Señor Jesucristo. Dice, acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué entonces requerimos para mantenernos firmes? La primera cosa que dice el texto es que tenemos que empezar por acercarnos a Dios. Versículo 22, la primera parte, ahí lo dice, usted lo tiene. Acerquémonos con corazón sincero. Entonces hay que empezar por acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, el privilegio de entrar al santuario era solamente para el sacerdote. Ahora, hoy, nosotros, cada creyente, es un sacerdote con acceso inmediatamente al santuario de Dios. Ya no necesitamos el sacrificio o el cordero que iba a ser inmolado. Ya no necesitamos un sacerdote que iba a pedir por nuestros pecados. Ya no. Ahora cada uno a título personal entra para pedir perdón al Señor, para hablar con Dios de sus necesidades, porque ya ese velo se quitó y ahora podemos entrar libremente. Aun cuando algunos no lo hayan entendido así. La iglesia tradicional, por ejemplo, todavía mantiene los confesionarios en las iglesias y utilizan a los sacerdotes o a los curas, como los quiera usted llamar, para confesar los pecados. Quiere decir que todavía ellos utilizan ese intermediario, un hombre que a veces es tan pecador como uno o más que uno. Eso no podemos juzgar. Pero aún se mantienen esos confesionarios en las iglesias. Es decir, que este versículo para ellos no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, pero dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pecados solamente deben ser confesados delante de ¿quién? De Dios. Y que usted ya no necesita un intermediario. La Biblia dice claramente porque hay un solo Dios, escuche esto, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y se llama cómo? Jesucristo. Jesucristo hombre. Se llama Jesucristo. Entonces no tenemos necesidad de confesarle nuestros pecados a nadie, ni utilizar a nadie como intermediario, porque ya la puerta está abierta. Porque ahora cada uno de nosotros es un sacerdote que puede entrar al santuario para decirle, Señor, vengo a ti, para pedir que me perdones, para pedir que me limpies y hablarle a Dios sinceramente. Hablándole como
el hijo le habla a un buen padre, como uno le puede hablar a un muy buen amigo. Es difícil, pero digamos que a un muy buen amigo. El versículo 22 entonces lo que hace para nosotros es que nos da cuatro condiciones para acercarnos a Dios. El primer paso es acercarnos a Dios. Y ahora ese acercarnos a Dios en ese versículo 22 nos abre un panorama y trata de explicarnos el escritor de la epístola cómo tenemos que hacerlo. Dice que lo hagamos con corazón ¿qué? Sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Si el corazón es el asiento del carácter personal, entonces el corazón sincero es el que se revela fácilmente. Y bueno, cuando uso la palabra revelar no es rebelión, es que se muestra, da a luz verdaderamente lo que es. Un corazón sincero es un corazón de verdad, es un corazón en el cual no hay engaño. Es un corazón en el cual no hay mentira, no hay dobleces, no hay hipocresía. Ahí está, eso es muy importante. Yo me acuerdo bien del pasaje donde el Señor dice a Samuel, en el caso de Saúl, cuando Samuel, el profeta, le dice a Saúl, porque Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón. Y cualquiera podía decir, pastor, pero ¿cómo así que si David pecó y David había pecado? Sí, pero tenía un corazón sincero. Uno encuentra a David, al rey David o al salmista, usted lo encuentra confesando sus pecados. Uno lo encuentra reconociendo su maldad. Cuando el pecado con la mujer de Urías, uno lo encuentra pidiendo perdón al Señor. Y en los Salmos hay toda una gama de pasajes extraordinarios donde él reconoce su incapacidad y tiene sinceridad para hablar con Dios. Eso es lo que es un corazón sincero. Un corazón sincero es aquel donde no hay dobleces, donde no hay una mente dividida, donde no hay un interés escondido detrás de lo que se dice. Un corazón sincero es un corazón leal. Como dije, que no tiene dobleces ni tiene reservas. Abre su corazón. El salmista dice, examíname, oh Dios, y ve o mira si hay en mí camino de perversidad. Y guíame. Y eso es maravilloso. Y guíame por la senda eterna. Podríamos sacar mucho tiempo esta noche para leer estos salmos. Uno, vea, cualquiera que se me ocurre leer aquí. Salmo 57, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos, clamaré a ti, oh Dios altísimo. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome todo el día. Uno puede leer a este hombre expresándole a Dios todo su sentimiento. Líbrame de mis enemigos, oh Dios, ponme a salvo de los que se levantan contra mí, líbrame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios. Cuando reconoce claramente esto, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Uno encuentra a un hombre dispuesto, sincero, a hablar con Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué es lo que nos hará mantener firmes en el Señor durante el año 2021? Un corazón sincero, un corazón de verdad, no un corazón de apariencias, no una vida doble, no una vida de hipocresías, sino una vida que pueda mirar al Señor, que pueda mirar a nuestros hermanos, que pueda mirar a nuestro pastor. Yo veo muchas ocasiones hermanos que llegan a la iglesia y ellos no me miran a la cara. Hola pastor, ¿cómo está? Y voltean su cara a un lado. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? ¿No le ha pasado a usted que es padre de familia cuando usted saluda a su hijo y su hijo no lo puede mirar a la cara? Usted no tiene como otro sentido que le dice, venga, cuénteme una cosa, ¿qué es lo que le pasa?
O cuando usted tiene algo contra alguien, usted está buscando evadirlo. ¿Le pasa eso a usted? No tiene corazón sincero. Vaya, texto dice, entremos confiadamente al trono de la gracia. Entremos. Declarémosle al Señor nuestras debilidades y nuestros pecados. Y entonces eso nos permitirá mantenernos firmes en Él. Segunda parte del versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero. Ahora dice, en plena certidumbre de fe. La parte B del versículo. Debemos arrancar toda incredulidad. Acuérdense lo que dice la Biblia. Santiago dice, el que duda es semejante a la ola del mar, que hoy está allá y hoy está acá. Los que hemos ido al mar. La iglesia tiene la bendición, esta iglesia Misionera del Sol, tiene la bendición de tener 2 iglesias en campos misioneros, donde todas 2 están a la orilla del mar. Si Galilea está al frente del mar, ahí nos vamos caminando. Nueva Jerusalén está a 3 cuadras. No alcanzan 3 cuadras. Aquí está Carito conmigo, no alcanzan 3 cuadras, ¿cierto, Carito? Uno camina ahí unas 2 cuadras y ahí está al frente está el mar. Y no es sino pararse desde ahí de esa parte alta a ver el mar, cómo las olas se levantan y golpean duro, se levantan y vuelven y se apaciguan. La Biblia dice que el que duda es semejante a la ola del mar. El Señor hablando acerca de la incredulidad, ¿se acuerdan aquel día que enfrentó a aquel hombre que tenía su hijo endemoniado, que le echaban el agua y en el fuego y el Señor le dice, para el que cree todo es posible? El hombre le dijo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? Incredulidad es esto significa no confiar en Dios. Cuando uno no confía en Dios, no confía ni en uno mismo. ¿Conoce usted gente que no confía en ellos mismos? Yo sí, mucha. Que no confían en sus capacidades, que no confían en sus méritos, que no confían en lo que ellos hacen. Esta gente es insegura. Ellos están haciendo las cosas bien y no están seguros. Ellos están haciendo lo correcto y dudan incluso de lo que están haciendo correctamente. Porque esta gente que no están ciertos en su fe. Y hay que empezar por creer en Dios. ¿Se acuerdan del texto? ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mis padres muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo se los hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. ¿Y se acuerdan que Tomás le dijo, Tomás el incrédulo? ¿Sí se acuerdan quién es Tomás? Es Tomás el que le dice al Señor, el que le dice, Señor, ¿y cómo sabemos a dónde vas si no sabemos el camino? Y ese mismo, acuérdense, después de la resurrección, es el que le dice, yo no creo que el Señor haya resucitado hasta que no meta mis dedos en sus llagas. Y el Señor, para probarle esto, va y lo busca y le dice, mete tus dedos, tus manos en mis llagas. Una persona que no tiene certidumbre de fe no cree en nadie ni en ellos mismos. Y uno los ve, uno los nota. Está bien en los inconversos o en los que no conocen a Cristo. Pero hay cristianos que incluso uno está predicando y está enseñando la Biblia, les está leyendo la Biblia. Porque está leyéndoles la Biblia. Y ellos cuestionan, ¿quién sabe? ¿Eso quién sabe? Es una de las razones por las cuales cuando yo vengo a este culto no traigo sino la Biblia. Y mis notas, lógico, aquí tengo mis notas, pero basadas en la Biblia. Observen que yo no hago comentarios distintos, solamente la Biblia, porque el propósito de este culto es la Biblia y solo la Biblia. Usted en este culto no me vaya a decir a mí, como dijo el hermano Spurgeon, o como dijo el doctor D.L. Moody, o como dijo el doctor Billy Graham, o como dijo tal. No, yo no. No vengo a este culto a eso. Yo vengo a este culto estrictamente a decirles a ustedes lo que la Biblia dice. Y a veces explicando esto. Muchos leyendo la palabra de Dios cuestionan y como que no creen. Hermanos, tener plena certidumbre de fe, ¿saben cómo es? Es como un niño que se suelta y se tira en los brazos de su padre.
Como dije, este año que termina, la bendición que Dios nos dio a nosotros como familia es tener a nuestro nieto. Un nieto que aspiramos crezca en el conocimiento del Señor, porque antes de su nacimiento oramos. Pusimos las manos sobre el vientre de Laura y lo consagramos al Señor juntamente con John, su papá y Laura y nosotros. Y lo presentamos al Señor en la iglesia conforme manda la Biblia. Y luego lo trajimos el 24 estábamos orando, dándole gracias a Dios porque ese fue nuestro regalo más grande. Y el 31 igual. Yo tengo la confianza y la seguridad que este niño formado en el conocimiento de Dios, en cualquier momento, cuando John le diga, hijo, tírate, él se va a soltar en los brazos de su papá sabiendo que su papá lo va a agarrar. Y si le tocara con el abuelo, yo aspiro que mi nieto, si Dios me permite verlo crecer, crea en Dios y crea en la verdad que su abuelo predicó toda la vida. Cuando su abuelo le diga al nieto, ven, él va a venir. Así es la plena certidumbre de fe. Es la capacidad que tenemos de soltarnos en los brazos de Dios sin importar las circunstancias, con la seguridad que cuando nos lanzamos en sus brazos, Él nos va a abrazar. Este mundo, hermanos, dice, si lo entiendo, lo creo. En la fe no funciona así. Si este mismo capítulo, miren ahí el versículo 11, el capítulo 11, versículo 1, dice, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está la diferencia de nosotros con el mundo. Mientras el mundo cree solamente lo que ve, nosotros creemos lo que no vemos, porque no lo vemos en nuestra dimensión humana, sino en la dimensión de Dios. En la fe desaparece la razón. ¿Cómo explicar? ¿Cómo explicar que hay un punto del océano donde existen dos mares y el uno no se junta con el otro? Eso no lo puede explicar la ciencia. Yo se los puedo explicar. La Biblia dice claramente, el libro de Job, Dios le dice, ¿dónde estaba? Le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo puse el límite a los mares? Y la ciencia trata de darle explicaciones, pero no pueden. Lo vi que día por internet. Aparece la unión, donde la zona del mar, creo que es en el Ártico, en la Antártica, donde tratan de unirse y no se une el uno con el otro. Dios puso el límite. ¿Y ha visto usted el mar? Los que hemos estado en el Pacífico, yo he estado en el Pacífico colombiano en Buenaventura y he estado en el Pacífico en los Estados Unidos, allá en las playas de California, en Malibú. Y allí uno observa cómo la marea sube hasta determinado lugar y cómo vuelve a bajar, pero de ahí no pasa. Uno lo observa en Buenaventura. Uno va en la mañana y el mar está alto. Ya por la tarde regresa y usted puede caminar hasta 1 kilómetro y más por toda la arena del mar. Dios le colocó límite, yo se lo puedo explicar. Pero este es un asunto de creer sin ver. Cuando habla de plena, estamos hablando de la plenitud, de algo que está completo. Y el escritor está diciendo, acerquémonos a Dios en plena certidumbre. Es decir, es cierto lo que Dios dice. Entonces eso, ¿sabe qué pasa? Me hace mantener firme. Cuando los demás me dicen que no, Dios me dijo que sí. Y si Dios me dijo que sí, no me importa que los demás digan que no. Seguramente usted lo ha vivido en su vida personal. Yo lo viví mucho tiempo. Solamente siendo un joven, un muchacho. Hasta mis padres algún día, no, que yo creo en el Señor y me muero creyendo. Es más, yo a algunos jóvenes les he dicho, no hay nada mejor en la vida que morirse creyendo, fiel a los principios que uno ha conocido. Si ya Dios no me cumple, es problema de Él. Pero yo estoy seguro que es así porque yo le creo a Él. Los invito a creer este año. A mantenerse firmes. Hay cosas que seguramente usted no va a entender ni yo voy a poder explicar. Hay un pasaje maravilloso en la Biblia, ¿se acuerdan? Dice, porque lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. ¿Le ha pasado? Que está pasando una cosa y usted dice, Señor, esto no lo entiendo, y a los 2, 3, 4 años usted dice, Señor, ahora entiendo lo que me pasó hace 4 años.
Ahora entiendo por qué razón. Y usted lloró y cuestionó y dijo, Dios, mira, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Por qué es que me has abandonado? Después usted dice, Señor, aunque yo no entendía, gracias por haberlo hecho. Ahora entiendo de dónde me libraste, de qué me guardaste. Los invito entonces a mantenerse firmes, con plena certidumbre de fe. La tercera parte o la parte C dice, purificados los corazones de mala conciencia. Ya nuestros corazones han sido purificados. Ya han sido purificados porque han sido rociados por la sangre del Señor Jesucristo. Cuando usted y yo aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, entonces esa sangre vertida en el Calvario vino y lavó nuestros corazones y guardó nuestra vida y nos limpió de mala conciencia, de pensamientos, de actos y de comportamientos que yo ya no debo tener. Lo que pasa es que, usted me dirá, pastor, pero a veces yo hay cosas que llegan a mi mente que no son buenas. Bueno, yo creo que no podemos olvidar que tenemos un adversario, la Biblia habla de nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acuérdense, creo que es primera de Pedro capítulo 5, versículo 8, ese texto habla así, buscando a quien devorar. Y entonces está colocando en nuestra mente pensamientos y quiere romper lo que nosotros tenemos de Dios. Pero ya nuestros corazones han sido purificados, lavados con su sangre. De ahí que San Pablo diga claramente, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Es decir, nuestros pensamientos viejos pasaron. Nuestras actitudes, nuestros comportamientos, si hemos sido lavados por la sangre de Cristo, son completamente nuevos. Que seamos tentados o que seamos movidos o tocados, como usted lo quiera llamar, entendamos claramente que es nuestro adversario, pero nosotros hemos sido ya lavados y limpios de mala conciencia, de pensamientos y actos reprobados por Dios. Porque ahora nuestros pensamientos, por eso la Biblia dice transformaos, la epístola a los Romanos habla de la transformación, de la renovación de nuestros pensamientos. Eso está claro para nosotros. Eso, cuando uno lee la Escritura, uno descubre la maravillosa obra del Señor en esto. Renovémonos entonces permanentemente. Renovémonos en la fe, renovemos nuestros pensamientos, porque ya ahora nosotros somos nuevos. Dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Y creo que ya es tiempo de terminar. Angélica me está haciendo señas. Voy a terminar esta cuarta parte del versículo. Dice, purificados vuestros corazones de mala conciencia, dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Externamente, nuestros mismos cuerpos han sido lavados con agua. Cuando el texto habla de lavarse con agua, de bañarse, está hablando del bautismo. Está hablando de la provisión de Dios en Cristo, que debe movernos poderosamente hacia su presencia y aferrarnos firmemente a nuestro derecho. De eso está hablando. En la antigüedad, quien iba a presentar el sacrificio tenía que lavarse, tenía que bañarse. Por eso el texto que está hablando precisamente a los judíos está diciendo, y lavados los cuerpos con agua pura. Ese era un ritual que existía. Y aquí para nosotros está hablando de esa provisión de Dios. Está hablándonos del bautismo. Y esto es una buena pregunta para usted que está escuchándonos y que no se ha bautizado. ¿Usted va a afirmarse más cuando toma la decisión de bautizarse? Cuando usted entiende claramente que por tanto tiempo ha sido una persona que le gusta el Evangelio, simpatizante del Evangelio, pero que todavía no ha entrado
a formar parte de ese discipulado completo, porque uno empieza a ser el discípulo completo en el momento que se bautiza. Esa es una decisión que hay que tomar este año. Dios le permitió pasar todo el tiempo de la pandemia, todo el tiempo, sin bautizarse. Todas estas circunstancias, ni siquiera hemos podido tener bautismos. Pero ya es tiempo que usted sea firme. Ya es tiempo que usted se amarre al Señor, a las convicciones de su fe. El bautismo era el sello que tenían los discípulos de aquel tiempo como una firme decisión de seguir a su Maestro Jesús. El bautismo, ¿qué es lo que hace? Nos hace enseñorear de nuestra fe, tomar posición frente a nuestra fe. Nos hace aferrarnos firmemente a lo que somos, hijos de Dios. Si nosotros logramos establecer estos 4 principios de nuestra vida, podemos entonces poder decir que ya estamos dando el primer paso para mantenernos firmes. Porque el primer paso para mantenernos firmes es acercarnos a Dios. ¿Y cómo tenemos que acercarnos a Dios? Con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando nuestros corazones y adicionalmente a eso, llegando al bautismo. Si usted está dando esos pasos, lo felicito. Si no los ha dado, lo invito a que los dé, a que camine hacia la firmeza en el Señor. Que sea el 2021 el año de su firmeza. Que quede marcado en la historia de su vida que fue el año 2021 donde usted tomó la decisión de ser un verdadero cristiano, un verdadero siervo del Señor, una verdadera sierva del Señor. Que usted esta noche pueda hablar conmigo para decirle: Señor, tomo la decisión, no solamente de ocuparme en lo más importante, como aprendí las semanas pasadas, sino que tomo la decisión también de estar firme y de dar los pasos que corresponden para mantenerme firme a tu servicio. Pase lo que pase, venga lo que venga, Señor, estaré listo para declarar mi firmeza en mi fe. Y nada, ni nadie podrá arrancarme de ti. Amén. Los bendigo a todos. Los bendigo a todos y los invito a orar. Me dice: pastor, yo no me he bautizado, yo he tenido dudas, yo he estado pensando. Pues este es el momento de la decisión, el momento de la firmeza. ¿Qué hará eso en tu vida? Pues muchas cosas. Primero, garantizará tu salvación. Garantizará el pleno derecho que tienes como hijo de Dios. Asegurará el gran principio de ser salvo tú y toda tu casa. De tener una vida y un hogar distinto. Un hogar donde realmente reine Dios, donde reine el Señor. Que el Señor sea el Señor de tu hogar, de tu familia. Y muchas cosas cambiarán en tu vida a medida que vayas progresando en este camino de la fe. ¿Quieres orar conmigo ahora? Di conmigo: Padre nuestro, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra esta noche, por invitarme a hacer tu voluntad. Señor, ¿qué es lo que más anhelo? A mantenerme firme, que es lo que yo deseo en mi corazón. Pero hay incredulidad en mi vida. A veces mi corazón, Señor, no es tan limpio. Dígaselo al Señor. Te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a acercarme de veras a ti. Que yo pueda purificar mi corazón, entendiendo que tú ya me has lavado y me has limpiado y que hay una correspondencia entre mi corazón y mi mente para actuar como tú quieres. Permite, Señor, que este año yo pueda dar ese paso de fe en el bautismo. Señor, que pueda ayudar el paso de la consagración. Porque muy seguramente usted ya es bautizado, pero no ha consagrado su vida al Señor. Dígale: Señor, aunque soy bautizado, dígalo conmigo: Señor, aunque soy una persona bautizada, no he dado el paso definitivo de consagración a ti. Te ruego que me ayudes
ten misericordia de mí, porque esa es la decisión que tomo esta noche. Mantenerme firme, creyendo que tú eres mi Dios y mi Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por tu amor para mí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo, hermanos. Gracias por acompañarme en este estudio que yo disfruto realmente. Yo lo disfruto. Qué bueno que ustedes lo disfruten como lo puedo disfrutar yo. Que juntos crezcamos y aprendamos la palabra de Dios. No olviden, este viernes, nuestra reunión de ayuno y oración. Al terminar el video o la grabación, allí hay un número de teléfono de WhatsApp. Si quiere contactarse con nosotros, allí, Rosario, una persona muy amable que trabaja con nosotros, va a hablar con usted, va a compartir con usted. Esperamos muy pronto abrir nuestra iglesia en la carrera 50, número 1D65, barrio El Jazmín, Bogotá. Que usted que está cerca, que nos está escuchando, pueda venir a acompañarnos y a personalmente estudiar juntos, podernos saludar y abrazar. Ya estamos preparándonos para ese maravilloso encuentro que tendremos. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos igualmente el domingo, 9:30 de la mañana, el culto de acción de gracias. Que Dios los guarde. Feliz noche. Que descansen.